continuando con nuestro curso de Integration Services y tratando ya las transformaciones, vamos a conocer el componente multicast. Bienvenido nuevamente, bienvenido de vuelta. Este componente lo que nos permite es distribuir un dataset de entrada en uno o más datasets de salida. El comportamiento de este es muy similar al del conditional split. Las dos transformaciones, o sea, tanto el multicast como el conditional split, reciben una entrada de datos y la distribuyen en varias salidas. La diferencia básicamente es que el conditional split envía una fila, y eso lo habíamos explicado bastante bien, a una única salida. Inmediatamente cumple con una condición, salió por esa condición, no importa que cumpla para las demás. Solamente se procesa una única vez. En el caso del multicast, este envía todas las filas existentes a cada una de las salidas ya definidas. Como se trata de un componente sumamente sencillo y de muy fácil uso, vamos a implementar un ejemplo de lo más sencillo posible que nos permita entender la funcionalidad del mismo sin abrumarnos, quizás con tareas muy complicadas. Para ello, voy a crear una tabla que se va a llamar nombres 1 y le vamos a agregar una columna llamada nombre de tipo varchar y con una longitud de 150. Poniéndonos en contexto, lo que haremos en este ejemplo es leer todos los nombres, la columna nombre de la tabla FIFA, y ese resultado lo vamos a insertar dentro de una tabla y a la vez, al mismo tiempo, dentro de un archivo de texto que hasta el momento no habíamos utilizado como destino, un archivo plano. Dentro de nuestro ETL previamente configurado, vamos a agregar un data flow donde vamos a pasar inmediatamente a configurar la fuente que vamos a estar utilizando para hacer nuestro ejercicio sobre el componente multicast. Para esta entrega seleccionaremos el SQL command y ya tengo acá copiado una pequeña query que simplemente me va a seleccionar la columna nombre de la tabla que llamamos FIFA. Hago clic en el botón OK y como próximo paso de configuración debo agregar mi componente multicast, que es el que me va a dividir el resultado de ese origen de datos en dos distintos, aunque con el mismo contenido. Procedo a cambiar el nombre y conecto mis componentes para seguir con la configuración. Como próxima configuración vamos entonces a agregar el primer destino. Vamos a iniciar por el OLEDB Destination, que ya estamos bastante familiarizados con él, y aquí le vamos a poner el nombre por tabla. O sea, vamos a almacenar eso dentro de una tablita que creamos en el primer paso. La tabla se llama nombres 1. Hacemos el map y procedemos a presionar OK. Ya tenemos nuestro primer flujo correctamente configurado. Para el segundo flujo voy a utilizar, como comenté, un flat file destination que me va a permitir o me brinda la facilidad de enviar esos datos procesados acá y divididos aquí en dos flujos a un archivo de texto. Ok. Para lograr eso, agrego mi componente flat file destination y procedo a configurarlo. Lo primero que se hace, siempre que vamos a trabajar con orígenes o destinos de datos, es tener a nuestra disposición crear la conexión que vamos a utilizar. En este caso, voy a agregar una nueva. Elijo entonces la forma en que voy a delimitar el contenido de mi archivo de texto. Para los fines lo voy a dejar con los valores por defecto. Hago clic en el botón OK y me aparece una segunda ventana para la conexión donde voy a configurar los valores ya definitivos. Lo primero que le voy a poner acá es un nombre, txt.com de connection, y lo segundo es que debo elegir dónde voy a almacenar ese archivo, dónde lo voy a guardar dentro de mi disco. Vamos a ponerle nombres como nombre, valga la redundancia. Aceptamos
Y ya en esta primera pantalla tenemos configurado nuestro archivo de texto. Están los delimitadores a utilizar. Usualmente este tipo de valores lo dejamos tal cual vemos allí. Si queremos ver las columnas, si se fijan acá, solamente tenemos una, la columna nombre, cómo vamos a delimitar los rows o las filas. Y en esta parte de acá, cuando estamos trabajando con otros tipos de archivos de texto más grandes, más complejos, podemos venir y cambiar el tipo de datos. Y en este caso vamos a cambiar también, vamos a dejar el tipo de datos así, pero sí le vamos a agregar o le vamos a alterar, perdón, la extensión de esa columna que por defecto está marcada en 50, y recordar que mi columna de origen va a ser de 150 caracteres. Puedo tener un error por truncamiento de información. Hago clic en aceptar, al igual que si estuviéramos insertando los datos en una tabla con un LDB Destination, necesito hacer el mapeo de las columnas. Nombres iguales, mapeo listo. Aceptamos y por último ejecutamos nuestro ETL y nos vamos a dar cuenta que aquí vienen 17.994 filas y que esas 19.994 filas se distribuyen tanto en una tabla que creamos para ese fin como en un archivo de texto. Tengo ya en pantalla la ruta donde almacenamos nuestro archivo de texto y al hacerle doble clic comprobamos que efectivamente están los nombres de los jugadores almacenados dentro de la tabla FIFA. Fueron escritos en nuestro TXT. Por último, podemos validar que también se escribieron dentro de la tabla que creamos inicialmente y que hemos llamado nombres 1. Presiono F5 y ahí están todos los registros insertados. Es un componente muy fácil de utilizar, pero que al igual que todo lo que hemos visto necesita de práctica para llegar a dominarlo. Nos vemos en el próximo.